basado en hechos reales. Durante 20 años lloró la muerte de su hija, hasta que una fotografía reciente le reveló lo impensable. Ese impacto, en apenas 3 segundos, desmoronó el mundo que Ramiro había construido sobre recuerdos y dolor. Ramiro era un hombre que había aprendido a caminar con una herida abierta en el alma. 2 décadas atrás, perdió a su pequeña hija en un supuesto accidente que nunca llegó a comprender del todo. El entierro fue rápido, el ataúd cerrado, y nadie le permitió verla por última vez. Desde aquel día, vivió con la sensación de que algo no estaba bien. Sin embargo, el dolor era tan profundo que aceptó la versión oficial. Se aferró al recuerdo de su niña y trató de seguir adelante, aunque en el fondo la herida nunca cicatrizó. Pasaron los años y cada aniversario se convirtió en un ritual de lágrimas. Ramiro llevaba flores a una tumba que parecía más un símbolo que una despedida real. Su corazón nunca creyó del todo en la muerte de su hija, pero el tiempo lo obligó a callar. Lo que nunca imaginó fue que 2 décadas después, el destino lo pondría frente a una verdad que superaba cualquier sospecha. Su hija seguía viva. Una tarde cualquiera, Ramiro hojeaba una revista local mientras tomaba café en un bar. De pronto, sus ojos se detuvieron en una página. Una foto escolar mostraba a varios jóvenes sonriendo y entre ellos una muchacha idéntica a su hija. Sintió que el corazón le dio un vuelco. Parpadeó varias veces, creyendo que su mente le jugaba una mala pasada. Pero no, la joven tenía la misma sonrisa, los mismos ojos e incluso una pequeña cicatriz en la ceja izquierda. El café se derramó de su mano sin que lo notara. Temblando, acercó el rostro a la revista y susurró: «Es ella, es mi Sofía». Las lágrimas brotaron sin permiso mientras los recuerdos lo golpeaban con fuerza. Vio en su mente a la niña corriendo por el parque, abrazándolo fuerte, llamándolo papá con ternura. Todo coincidía. No era una simple semejanza, era un reflejo exacto del pasado que tanto había llorado. En ese instante supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La tumba que había venerado durante 20 años podría ser solo una cruel mentira. Ramiro se levantó de la mesa con la revista en la mano. Sentía que le faltaba el aire. ¿Cómo era posible que después de 2 décadas su hija apareciera sonriente en una foto reciente? Miles de preguntas lo invadieron. ¿Quién había organizado aquel entierro? ¿Por qué nunca le permitieron ver el cuerpo? ¿Quién se había quedado con su hija todo este tiempo? La confusión era insoportable. Por momentos quería gritar, correr, exigir respuestas, pero otra parte de él temía descubrir una verdad demasiado dolorosa. Esa noche no pudo dormir. Caminaba de un lado a otro, sosteniendo la fotografía como si fuera un tesoro sagrado. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de la joven lo perseguía. Finalmente, tomó una decisión irrevocable. A la mañana siguiente, comenzaría la búsqueda de Sofía, aunque eso significara desenterrar secretos enterrados durante 20 años. A la mañana siguiente, Ramiro despertó con los ojos rojos de tanto llorar. La fotografía seguía sobre la mesa como una prueba que lo llamaba a la acción. Sabía que ya no podía ignorar lo que había visto. Su hija estaba viva y debía encontrarla. Lo primero que hizo fue regresar al bar para asegurarse de que la revista no había sido producto de su imaginación. Al pedirla de nuevo, el camarero le entregó el mismo ejemplar y ahí estaba, la imagen de los estudiantes con Sofía en el centro, sonriendo. Ramiro recorrió con los dedos la fotografía como si quisiera acariciarla. El mundo a su alrededor parecía haberse detenido mientras una sola idea ocupaba su mente. Si ella está viva, alguien me mintió durante 20 años. La rabia empezó a mezclarse con la esperanza. Recordó a los médicos, los papeles firmados, las excusas que nunca entendió. Todo aquello que aceptó en silencio ahora cobraba un nuevo sentido, y cada detalle se transformaba en una posible pista.
Con el corazón acelerado, salió a la calle con la revista bajo el brazo. Estaba decidido. Investigaría hasta el último rincón, aunque tuviera que enfrentarse a quienes habían destruido su vida. Lo primero que pensó fue visitar la escuela que aparecía en la fotografía. El logotipo en la pared era claro, y no le costó identificar el lugar. Se trataba de un instituto privado a pocos kilómetros de su ciudad. Al llegar, se quedó parado frente a la reja, observando a los estudiantes entrar y salir. Buscaba entre los rostros uno que coincidiera con la imagen que llevaba guardada en el bolsillo. Cada movimiento lo llenaba de ansiedad. El guardia lo miró con desconfianza y Ramiro inventó una excusa. Dijo que quería información sobre las inscripciones. Mientras esperaba, sus ojos recorrieron el patio con desesperación. De pronto, la vio. Ahí estaba ella, caminando con un grupo de amigas, riendo como si el mundo nunca le hubiera quitado nada. Ramiro sintió que las piernas le temblaron y su cuerpo casi se desplomó al reconocerla. Era Sofía. No había duda. 20 años de lágrimas se derrumbaron en un segundo. Y sin embargo, ella pasó a su lado sin mostrar el menor reconocimiento. El corazón de Ramiro se desgarró. Sofía lo miró fugazmente, pero en sus ojos no hubo ningún destello de recuerdo. Para ella, él era un completo extraño. Ese detalle fue como un golpe brutal que lo dejó sin aliento. No pudo acercarse de inmediato. El miedo a perderla de nuevo lo paralizó. Decidió seguirla discretamente, observando cada gesto, cada palabra, como si quisiera recuperar los años robados en un solo instante. La vio subir a un autobús escolar. Desde la acera, Ramiro corrió tras el vehículo con lágrimas en los ojos, sabiendo que aún no era el momento de enfrentarse a ella. Tenía que entender qué había ocurrido antes de dar ese paso. Esa noche volvió a su casa agotado, pero con el corazón encendido. Sofía estaba viva y la había visto con sus propios ojos. No era un sueño ni una ilusión. La realidad había regresado para sacudirlo. Mientras intentaba dormir, se juró a sí mismo que descubriría la verdad. Quien le arrebató a su hija durante 20 años pagaría por ello, y Sofía sabría que aún tenía un padre que nunca dejó de buscarla. Al día siguiente, Ramiro decidió comenzar una investigación más profunda. No bastaba con haber visto a Sofía, debía saber quién la había criado y por qué le ocultaron la verdad durante tantos años. El dolor se transformó en determinación. Su primer paso fue visitar al hospital donde supuestamente había muerto su hija. Los pasillos fríos y los muros descascarados parecían guardar secretos oscuros. Cada rincón despertaba en él recuerdos de aquella noche fatídica. Preguntó por los registros de nacimientos y defunciones. Al principio el personal se mostró reacio, pero su insistencia logró que lo dejaran revisar algunos archivos. Con manos temblorosas, buscó el nombre de Sofía entre las páginas amarillentas. Para su sorpresa, encontró inconsistencias. La partida de defunción estaba incompleta, con firmas ilegibles y fechas contradictorias. Era evidente que alguien había manipulado los documentos para encubrir algo. Ramiro sintió como un escalofrío recorría su cuerpo. La verdad estaba más cerca de lo que imaginaba, pero también comprendió que se enfrentaba a una red de mentiras mucho más grande de lo que podía sospechar. Decidió hablar con una antigua enfermera que había trabajado en ese hospital en la época del nacimiento de Sofía. Después de mucho insistir, logró localizarla en un pequeño pueblo cercano. Ella aceptó verlo, pero con evidente nerviosismo. La mujer lo recibió en su modesta casa, con la mirada baja y las manos inquietas. Cuando Ramiro mencionó el nombre de Sofía, sus ojos se llenaron de lágrimas, como si hubiese cargado con ese peso durante toda su vida. «No murió», confesó la enfermera con voz temblorosa. «A su hija se la llevaron. Fue entregada a otra familia bajo órdenes que yo no podía desobedecer». Esas palabras golpearon el corazón de Ramiro como un rayo. La enfermera explicó que había médicos implicados en un tráfico ilegal de bebés, donde falsificaban documentos para hacer desaparecer a los recién nacidos. Sofía había sido víctima de ese crimen silencioso.
Ramiro apretó los puños con furia. Ahora ya no se trataba solo de recuperar a su hija, sino de enfrentarse a quienes habían destruido su vida y la de muchas otras familias. Esa noche, sentado frente a la fotografía de Sofía, Ramiro comprendió que tenía que ser muy cuidadoso. Si se precipitaba, podía perderla de nuevo. Tenía que encontrar pruebas sólidas y planear cómo acercarse a ella sin causar daño. Recordó la mirada indiferente de su hija al verlo frente al colegio. Para Sofía, él no era más que un extraño. Si aparecía de repente proclamando ser su padre, podría asustarla o incluso alejarla para siempre. Decidió que lo mejor sería seguirla en silencio, conocer su mundo y descubrir qué tipo de vida había tenido durante esos años. Si Sofía había sido feliz, no quería arrebatarle su paz, aunque eso significara esperar un poco más. Con un cuaderno en mano, comenzó a anotar cada detalle: los lugares que ella frecuentaba, los amigos con los que se reunía, los gestos que le recordaban a su madre. Cada palabra escrita era un intento desesperado de recuperar el tiempo perdido. En lo más profundo de su corazón, Ramiro sabía que pronto llegaría el momento de la verdad. Y cuando ese día llegara, nada ni nadie podría impedirle abrazar a su hija y decirle lo que había callado por 20 años. Al amanecer, Ramiro decidió dar un paso más arriesgado. Había investigado lo suficiente para confirmar la verdad, pero aún le faltaba descubrir quiénes habían criado a Sofía y qué papel jugaban en toda esta mentira. Su corazón latía con fuerza. Volvió al colegio y esperó a la distancia. Observó a Sofía reír con sus amigas, ajena al torbellino de emociones que lo consumía. Esa risa inocente era un recordatorio del tiempo perdido, pero también una chispa de esperanza. Poco después, un coche se estacionó frente al portón. De él bajó una mujer elegante de unos 50 años, con un aire de autoridad. Sofía corrió hacia ella y la abrazó con ternura. Ramiro entendió. Esa era la persona que la había criado. Sintió un nudo en la garganta. La mujer la miraba como una madre verdadera, pero en su interior, Ramiro sabía que esa maternidad se sostenía sobre un crimen. La rabia y el agradecimiento se mezclaban en un cóctel imposible de controlar. ¿Cómo puedo odiar a alguien que cuidó de mi hija y al mismo tiempo me la arrebató?, se preguntó en silencio mientras apretaba los dientes con impotencia. Esa tarde, Ramiro siguió a la mujer y a Sofía hasta su casa. Era una casa amplia, con un jardín cuidado y detalles que reflejaban comodidad. La vida que Sofía había tenido era muy diferente de la que él podría haberle dado. Desde la vereda opuesta, Ramiro observó cómo entraban. Vio a Sofía correr hacia su habitación, mientras la mujer la miraba con ternura. Todo parecía normal, como si fueran una familia unida y feliz. En ese momento, un hombre apareció en la puerta. Tenía traje oscuro y expresión seria. Saludó con frialdad a la mujer y apenas miró a Sofía antes de entrar. La distancia emocional era evidente. Ramiro tomó nota de cada gesto. Ese hombre podía ser clave para entender cómo Sofía había llegado allí. ¿Era cómplice de la red de tráfico de bebés o simplemente alguien que había aceptado vivir con una mentira? Un sentimiento de urgencia lo invadió. Sabía que tarde o temprano tendría que confrontar a esas personas, pero debía hacerlo con inteligencia. Un error podría destruirlo todo. Esa noche, Ramiro volvió a casa con el corazón cargado de emociones contradictorias. Por un lado, agradecía que Sofía hubiera crecido con comodidades. Por el otro, sentía una rabia insoportable al pensar que ella lo veía como un extraño. Se sentó frente al viejo álbum de fotos de cuando él y su esposa esperaban a su hija. Cada página era un recordatorio de sueños rotos y promesas incumplidas. Lágrimas silenciosas caían sobre las imágenes amarillentas. No puedo esperar más, pensó. Si sigo escondido, corro el riesgo de perderla para siempre. Necesito hablar con ella, aunque me rechace. Prefiero que me odie sabiendo quién soy que vivir en la sombra para siempre. Comenzó a planear cómo acercarse a Sofía sin asustarla. Imaginó un encuentro casual, quizás en una librería o en el parque, lugares donde ella solía estar. Quería que ese momento fuera natural y lleno de verdad. Mientras cerraba los ojos, repitió una frase como un juramento. «Hija mía,
Aunque el mundo nos haya separado, nada podrá borrar la sangre que nos une, y pronto lo sabrás. Una tarde soleada, Ramiro decidió poner en marcha su plan. Esperó en la plaza cercana al colegio, donde sabía que Sofía acostumbraba pasar un rato antes de volver a casa. Su corazón golpeaba en el pecho con una mezcla de miedo y esperanza. La vio llegar con una mochila en la espalda y una sonrisa distraída. Caminaba hacia un banco, sacó un libro y comenzó a leer con calma, sin sospechar que alguien la observaba con lágrimas en los ojos. Ramiro respiró hondo, recogió el valor que le quedaba y se acercó lentamente. Cada paso era un desafío. En su mente resonaba una sola idea: no hay vuelta atrás. Hoy mi hija sabrá la verdad. Cuando estuvo a unos metros, Sofía levantó la vista y lo miró. Al principio su expresión fue de sorpresa, como cuando se ve a un desconocido inesperado, pero después sus cejas se fruncieron en una extraña sensación de familiaridad. «Disculpa, ¿nos conocemos?», preguntó ella con voz curiosa. Ramiro sintió que la tierra temblaba bajo sus pies y con voz entrecortada respondió: «Sofía, soy tu padre». El silencio se apoderó del momento. Sofía lo miró con incredulidad, como si aquellas palabras fueran un mal chiste o un error imposible de aceptar. Cerró el libro y dio un paso atrás. «¿Qué está diciendo? Mi papá está en casa, lo acabo de ver esta mañana», replicó, confundida. Ramiro tragó saliva, sabiendo que aquella respuesta era inevitable. Con manos temblorosas sacó del bolsillo una fotografía antigua, una bebé recién nacida, envuelta en una manta, con él y su difunta esposa sonriendo. Se la mostró con lágrimas en los ojos. Sofía tomó la foto con duda, mirándola de cerca. Su respiración se agitó al notar el parecido con su propio rostro en la infancia. Era como si una parte de ella despertara de un largo sueño. «He buscado esta sonrisa toda mi vida», dijo Ramiro entre sollozos. «Me dijeron que habías muerto, pero nunca dejé de amarte ni un solo día». Sofía quedó paralizada, con la fotografía en las manos. Una tormenta de emociones la envolvía: incredulidad, miedo, rabia y en lo más profundo, un destello de conexión inexplicable. Antes de que pudiera responder, la mujer que la había criado apareció en la plaza, con el rostro desencajado al verlos juntos. Corrió hacia Sofía y la tomó del brazo, como protegiéndola de un peligro. «No le creas, él quiere confundirte». «No estoy aquí para robarte, solo para decirte la verdad. Ella merece saber quién es realmente». La multitud que paseaba por la plaza comenzó a detenerse, atraída por el conflicto. Murmullos, miradas curiosas y tensión en el aire. Sofía, atrapada entre dos mundos, sintió que debía tomar una decisión. Finalmente, con voz temblorosa, miró a la mujer y luego a Ramiro. «Necesito tiempo, no sé qué creer, pero algo dentro de mí dice que él no miente». Después de mirarlo a los ojos, Sofía dio un paso hacia Ramiro. Con voz quebrada, dijo: «Tal vez no pueda entender todo hoy, pero en el fondo siento que no me mientes. No sé si puedo llamarte papá todavía, pero quiero conocerte». Ramiro cayó de rodillas, llorando como nunca antes. No era un final perfecto, pero era el inicio de algo que él había soñado toda la vida: una segunda oportunidad. Si esta historia real tocó tu corazón, deja un comentario. ¿Qué harías tú si pasaras por la misma situación que Ramiro? No olvides de suscribirte para conocer más historias conmovedoras como esta. La verdad puede tardar en llegar, pero cuando lo hace, abre caminos que ni el tiempo ni las mentiras pueden cerrar.